Hola, buenas noches a todos. Esta es la cápsula que quiero compartir el día de hoy, donde hablemos rápidamente de los lóbulos cerebrales como una manera de ir avanzando, ¿cierto?, en nuestro contenido y también, más que nada, como consideración de materias que nosotros ya a esta altura deberíamos saber. Si bien esta materia puede que no se pregunte alguna prueba, son elementos que ustedes ya deben comenzar a manejar, ¿cierto? Debido a la altura de la carrera que ya está. Estos elementos, este semestre y sobre todo en estos días, ya ustedes deberían ir manejando, por lo tanto, esto sirve de repaso. Comenzamos hablando entonces de los levels cerebrales. De manera rápida, en modo introductorio, hablemos del contenido que es nuestro cráneo. El 80% del contenido es tejido cerebral, por eso es tan relevante hablar, ¿cierto?, de los lóbulos cerebrales. Y bueno, un 10% de sangre, un 10% de líquido cefalorraquídeo, pero el 80% es tejido cerebral. Y del tejido cerebral, la mayor parte es agua, casi un 80%, 77, 78%, y el resto son lípidos, es grasa, ¿ya? Un poco de proteína, un poco de soluto orgánico, carbohidratos también 1%, algunas sales inorgánicas 1%, es decir, principalmente es agua y grasas, por lo cual el cerebro tiene una textura o una consistencia, mejor dicho, que se le conoce como friable. Que un tejido sea friable quiere decir que se deshace fácilmente. Es como cuando usted prepara una jalea, una semola y está a punto de cuajar, ¿ya? Esa es como la consistencia. Bueno, ¿qué va a indicar como generalidad del cerebro? El peso llega a aproximadamente 1,5 kilos, ¿ya? Y a la medida que van pasando los años, este peso se va perdiendo, principalmente por pérdida de líquido y buenas proteínas, ¿ya? Se puede ir dando allí. De cierta manera, el cerebro como que se comprime un poco. Esta imagen es importante más que nada porque también de manera introductoria nosotros tenemos que conocer cuáles son las principales arterias que llevan sangre al cerebro. ¿Y por qué es importante? Porque a esta altura eh, nosotros vamos a recordar a ir viendo ciertos elementos y ciertas materias asociadas a problemas o disfunciones que pueden tener personas a nivel cerebral, y muchas veces esto tiene que ver con algún tipo de accidente cerebrovascular. Y muchas veces ustedes pueden leer, por ejemplo, tuvo un trombo o un coágulo que le afectó la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral posterior, la arteria cerebral media o cerebral medial, ¿ya? Y entonces nosotros vamos entendiendo un poquito esta arteria, o escuchando esta arteria, deberíamos conocer más o menos qué parte irrigan. Y si nos fijamos, tanto la arteria cerebral anterior, acá arriba, y la posterior, si lo vemos con una vista lateral, como que irrigan poquito, o sea, irrigar significa llevar sangre. La arteria cerebral anterior, si se fijan, lleva sangre en la vista lateral hacia el lóbulo frontal completo y parte del parietal. Y por fuera muy poco. Por el contrario, la arteria cerebral posterior lleva sangre al lóbulo temporal y al lóbulo occipital, ¿ya? Entonces, se fijan, salen algunas ramitas por ahí. Pero si vemos esta arteria, tanto la anterior como la posterior, en una vista medial, fíjense que se extiende mucho más la prolongación de los vasos sanguíneos, ¿ya? Porque es una arteria, pero se va subdividiendo, ¿cierto? Entonces, vemos cómo de gran manera irriga a todos esos lóbulos cerebrales, frontal y parietal, ¿ya? Obviamente, si está a nivel medial, también pasa cerca, ¿cierto?, de todos los elementos del sistema límbico, por ejemplo, ¿ya? Y la arteria cerebral posterior lleva mucha sangre, ¿cierto?, vista en la zona medial, es decir, más profundo, ¿cierto?, al lóbulo temporal y lóbulo occipital.
A diferencia de la célula, perdón, de la arteria cerebral media, ¿cierto? La que vimos reciente era la anterior y la posterior, y ahora vamos a ver la arteria cerebral media o medial. Y la media medial lleva mucha sangre en vista lateral a todos los lóbulos del cerebro. De acuerdo al corte sagital, ¿cierto? En esta vía medial, vista medial, solamente podemos ver que lleva sangre al lóbulo temporal, está acá, ¿ya? Pero si vemos aquí, la vista lateral lleva sangre a todos los lóbulos de gran madera. Esto es lo mismo, pero con otro dibujito. Si ven acá, arteria cerebral anterior, ustedes se fijan que por lateral lleva sangre un poquito acá, ya hasta el anterior. En la vista medial, fíjense que es mucho mayor la cantidad de sangre, la irrigación sanguínea que lleva y abarca los lóbulos temporal y parietal. Acá, la arteria cerebral anterior, si se fijan en el corte medial, entonces está aquí y por eso lleva mucho más sangre. La arteria cerebral medial, ¿cierto? Está aquí, pasa por sobre el lóbulo temporal, ¿ya? Y se ramifica de gran manera hacia el lateral, por fuera, por la superficie, ¿ya? Y la arteria cerebral posterior, que está que la muestra acá abajo, que lleva bastante sangre al lóbulo temporal y al lóbulo occipital, ¿ya? Y reitero que por vista medial, con este corte sagital, se ve mucho más. Las perspectivas cerebro, nosotros recordemos la vista dorsal que es por arriba, la vista lateral que es por el costado, la vista ventral u orbital que es por abajo, en realidad es ventral o inferior, o la pueden encontrar, ¿cierto? Perdón. Y la vista medial con este corte sagital, es decir, separando los hemisferios. ¿Ya? Esas son las vistas, las perspectivas que nosotros ya lo conversamos el año pasado. Dorsal, lateral, ventral y medial. Ahora entrando un poquito en contexto, nosotros, esto me lo voy a saltar, lo voy a mencionar sumeramente, porque es un tema que van a ver más en cátedra, pero nosotros estamos empezando a comenzar a ver distintos elementos o conceptos asociados a lo que es las neurociencias, y en este caso más específico, la neuropsicología. Ya en este caso vamos a ver cómo nosotros vamos a estar relacionando la estructura, según la definición del LESAC, cómo relacionamos la estructura y el funcionamiento de esta estructura del sistema nervioso con los procesos cognitivos comportamentales. Es decir, cognitivo se refiere a cómo manejamos la información y comportamental o conductual, ¿cierto? Entonces nosotros cuando veamos neuropsicología, probablemente tal, otra definición de del manual de la psicología de Dora Mason, eh, dice que es la ciencia o la rama de la ciencia que estudia las alteraciones de las funciones superiores, ¿ya? Producidas por lesiones en el cerebro, ¿ya? Eso es lo que es. Y que en el fondo la neuropsicología es como un componente de la neurología, ¿ya? Y para ver además cómo todos estos daños cerebrales pudiesen alterar en la conducta del hombre hacia el exterior, ¿ya? Entonces eso es importante. Un cuadrito breve simplemente que muestra cómo se relaciona neurología con psicología y dónde nace la neuropsicología, ¿ya? Entonces uno, por ejemplo, andamos en neuropsicología, habla de la organización cerebral en los procesos mentales, ¿ya? Y esto después, bueno, también se relaciona o deriva en psicología cognitiva, ¿ya? Pero eso no lo vamos a profundizar y esto simplemente era para mencionar cómo relacionamos, por ejemplo, la parte más estructural, más orgánica, más biológica, es decir, el órgano en sí, que es el cerebro, y cómo una posible lesión cerebral se asocia a una alteración psíquica precisa. Ahora cuando hablamos de cognición, pues nosotros siempre hablamos de cognición. ¿Qué es la cognición? Y en el fondo es cómo nosotros, las personas, ¿cierto?, adquieren y reorganizan la información del mundo externo e interno, convirtiéndola o transformándola en conocimiento, ¿ya? Entonces, eso es la cognición. Y las funciones cognitivas, ¿qué son? Son funciones mentales específicas, ¿cierto? Que dependen especialmente de la actividad de los lóbulos frontales del cerebro, incluyendo conductas complejas. Dice, eh, principalmente, claro, lóbulo frontal.
y más que todo el lóbulo frontal, principalmente el área prefrontal, porque con la información, la cognición que nosotros tenemos de todos los procesos de estímulos que se realicen todos los lóbulos, esta información se va a integrar y se va a mandar, ¿cierto?, hacia el lóbulo frontal en el área prefrontal. Funciones cognitivas y conductas, ¿cierto? ¿Cuáles son las que se van a ver y que se pueden evaluar en una evaluación neuropsicológica y también con test independientes? La capacidad visoespacial, el lenguaje, la atención, praxias, náuseas, memoria, función ejecutiva y emoción y motivación. Estas fuentes de información nos van a permitir tener una cognición integrada por todas estas vías. Esto va a radicar en una conducta integrada, ¿ya? Entonces nosotros cuando hablamos